Bueno, pues en esta ocasión vamos a charlar sobre los algoritmos y realmente somos libres ante ellos, no lo somos. De todo este asunto vamos a hablar como siempre con nuestro amigo, el escritor Jesús Benítez, y todo ello va a ser en un momentito, por supuesto aquí en vuestro espacio, en vuestro programa Se Buscan Locos, como siempre, por la cordura. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon at the dead... Pues nada, Jesús, bienvenido una vez más a tu programa, al Se Buscan Locos por la Cordura. ¿De qué nos vas a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, porque es que tú buscas unos temas. Yo siempre me he hecho un lío con esto de los algoritmos. De eso vas a hablar hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre los algoritmos, la influencia de los algoritmos en nuestra vida, en nuestro potencial futuro, si somos o no somos un algoritmo biológico. Si somos libres realmente o no lo somos frente a los algoritmos. Es que los algoritmos dan libertad por una parte y esperanza, pero al mismo tiempo tienen un punto siniestro. De una forma muy sencilla, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es un procedimiento para solucionar problemas. Hay una definición un poquito más concreta que viene a decir: un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Eso es un algoritmo. Un algoritmo puede ser una receta de un pastel. Una receta de cocina, eso es lo que he escuchado yo. Eso es un algoritmo. Y las instrucciones que le das a una persona que está perdida por la calle para llegar donde quiere llegar, también es un algoritmo. ¿De dónde viene esa palabra, de algoritmo? Bueno, el algoritmo es algo complejo, viene del griego. Es conjunción, pasos, desarrollo, de ahí proviene. O sea que cuando alguien te dice, mira, tienes que coger esta calle y luego tuerces a la izquierda, luego a la derecha, luego hay una rotonda y sigues recto y al final llegas a... ¿Eso es un algoritmo? Eso es un algoritmo. Pues yo nunca lo habría identificado. Lo que pasa es que, claro, es un algoritmo muy sencillo. Muy sencillo. Muy simple. Pero claro, los algoritmos han avanzado muchísimo, entonces hay un grado de avance que ya ha modificado sustancialmente. Pero antes de llegar a esto, según lo que estás contando tú, que es un algoritmo, resulta que entonces siempre hemos tenido los algoritmos. Claro. ¿No? Desde el lo que principio. Pasa es que ahora los algoritmos se desarrollan con formulaciones matemáticas. Claro. Y luego se ha introducido en ámbitos de la vida pues muy importantes. Es decir, los algoritmos ya forman parte de nuestra industria, forman parte de nuestro día a día, porque estamos rodeados de elementos electrónicos y mecánicos que funcionan con algoritmos. Antes de todo eso, permíteme porque este es un tema que merece la pena llevarlo muy poquito a poco, ¿no? Los algoritmos pueden modificar nuestras creencias, según lo que tú estás comentando. Sí, perfectamente. Bueno, puede modificarlo teniendo en cuenta que nuestras creencias están siempre condicionadas por la información que obtenemos. Claro. Entonces, los algoritmos son un medio también de información y pueden condicionarnos. Y si vamos más allá, que es lo realmente más delicado, es la importancia o influencia que puede tener la inteligencia artificial para hacernos creer muchas cosas que pueden no ser del todo ciertas y orientar nuestra opinión en una determinada dirección. Y si vamos más allá, pues nos podemos encontrar con que el ser humano sea realmente un algoritmo biológico, que funcionemos de un modo algorítmico. Por lo tanto, ahí ya entraríamos en cuestiones muy delicadas hasta el punto de que se pondría en duda la responsabilidad. Y en cierta manera, ya que estás diciendo esto, qué bonito sería, qué bonito sería poder funcionar bajo unas instrucciones
concretas y que fuesen beneficiosas. Bueno, me voy a centrar en lo que me voy a centrar. Pero perderías la libertad. O no, pero no me voy a centrar en eso. No me tires de la lengua porque no me voy a centrar en eso. Me voy a centrar en los algoritmos. ¿Qué intereses económicos hay detrás de los algoritmos de recomendación? Intereses económicos. Hombre, es una pregunta compleja, pero no cabe duda que la sociedad actual, en este periodo reciente de los 25 o 30 últimos años, ha estado condicionada por los ¿En algoritmos. cuántos años, perdona? 25 o 30 Ajá. años en los que la tecnología Avanza ha muchísimo. avanzado a una velocidad insoportable, porque realmente el ser humano está realmente preparado para adaptarse suficientemente a la velocidad de los cambios tecnológicos y por lo tanto a los algoritmos. Esa es una muy buena reflexión. ¿Y qué crees tú? ¿Está preparado el ser humano para ello o no? De momento el ser humano está demostrando que se adapta, porque el ser humano ha podido tener un proceso de evolución en muchos años, en muchos milenios, pero su grandísima capacidad es su capacidad de adaptación. Si no, no habría sobrevivido. Pero una cosa es que se adapte y otra es que se le vaya de las manos, ¿no te parece? Porque yo creo que creo yo, mi humilde opinión, ¿no? Es el Que se le riesgo. va de las manos, se le Es está el yendo de las riesgo, manos. es el riesgo. El riesgo que tiene las nuevas tecnologías y la utilización de los algoritmos, el riesgo que tiene es que el mundo tecnológico, la inteligencia artificial, llega un momento en el que en realidad no necesite la intervención humana, que aprenda por sí misma. Pero Sí, ¿tú crees que eso puede llegar a ser posible? Pues todo depende, porque la capacidad de replicación es enorme. Hay que tener en cuenta Porque que la inteligencia... Perdón, te estoy cortando demasiado, a lo mejor. No, Pero, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial que actualmente parece tan humanoide, sí. en realidad es un sistema de cálculos. Y de algoritmos Y de por un datos. ser humano, ¿no? ¿Perdón? Que digo, y de algoritmos por un ser humano. Un ser humano es el que plasma esos algoritmos en la inteligencia artificial, ¿o estoy equivocado? El algoritmo lo crea un ser humano, Ajá. pero hay una curiosidad. Al día de hoy no se sabe muchas veces por qué en realidad el algoritmo llega a la conclusión a la que llega. Y no se sabe con exactitud el trazo que sigue para llegar a esa conclusión. Como no se sabe el trazo que sigue el cerebro humano para llegar a muchas conclusiones. Bueno, en el caso del cerebro lo entiendo perfectamente porque es una máquina, por decirlo de alguna forma, la más fantástica de todas y está sin investigar. Pero bueno, en el caso, centrándonos en el tema de los algoritmos, yo es que me pierdo un poco. Entonces quiero que, al igual que yo me pierdo, me imagino que hay mucha gente que nos estará viendo que también se van a perder, ¿no? La idea es, un algoritmo es una serie de instrucciones dadas por un ser humano, ¿no? Sí, Para X fin. ¿Esa es la idea? Sí, un procedimiento que ha sido creado para llegar a una determinada conclusión o con un determinado objetivo. Bien. Ahora, esa serie de instrucciones, a la hora de la inteligencia artificial, ahí están los algoritmos igual. Sí, pero lo que ocurre es que depende cómo des las instrucciones, porque si Pero hay que darlas, un ser humano tiene que darlas. inicialmente el problema es que se pueda o no llegar a un momento en el que no haga falta ya que el ser humano dé esas instrucciones, sino que el propio sistema algorítmico haya evolucionado hasta tal punto de que no necesite ya la intervención del ser humano, sino que la propia sistemática del algoritmo o de los algoritmos genere un sistema de aprendizaje sin necesidad Eso de... podría llegar a ser una hecatombe, Jesús. Claro. Claro, por eso se distingue, que hemos hablado en alguna ocasión, se distingue lo que es la humanidad de la transhumanidad, de la poshumanidad. En la actualidad estamos en la transhumanidad. Hemos pasado de la humanidad a una situación por la que la tecnología está ocupando un espacio ya importante en nuestras vidas y condiciona nuestras vidas, pero sigue haciendo falta la intervención humana. Si hay un momento determinado en el que se da ese salto por conducto, probablemente de la inteligencia artificial, ya entraremos
en un periodo post-humano. Por lo tanto, no hará falta la creatividad humana. Bueno, a día de hoy, en el que esos algoritmos siguen impartiéndose por seres humanos, lógicamente no serán neutrales del todo. Me refiero, porque claro, si yo tengo unas ciertas ideologías, unas ciertas creencias, se pueden reflejar en mí, a la hora de yo crear esos algoritmos, ¿no? Potencialmente, sí. Pero... Y además influenciar en muchas personas, ¿no? Claro. Potencialmente eso es perfectamente posible. De hecho, lo estamos viviendo. ¿Qué está ocurriendo con los móviles? ¿Qué ocurre en la sociedad actual con la utilización de los móviles? Si es que existen hasta enfermedades ya cuando le quitas un móvil a un adolescente o incluso a un adulto. Hay un grado de dependencia enorme en relación a la utilización de esos elementos tecnológicos, pero es que mucho más todavía, porque por conducto de los móviles o de los iPad o de esos sistemas tecnológicos, la información que se proporciona no es muchas veces la real o no es toda la que se debe de dar y está orientada en una determinada dirección. Y la gente cree que piensa libremente porque tiene mucha información, pero resulta que no es así, sino que está condicionada. Claro, está condicionada, efectivamente. Vamos a hacer una cosa, Jesús, vamos a ir a ver un vídeo, hablando sobre este tema de los algoritmos. ¿Te parece? Muy bien. Pues vamos allá. ¿Qué son los algoritmos? En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de instrucciones o reglas precisas y no ambiguas, que aplicadas de manera lógica permiten resolver un problema, realizar un cálculo, procesar datos o ejecutar diversas tareas. Partiendo de un estado inicial y una entrada determinada, la aplicación de los pasos sucesivos de un algoritmo conduce a un estado final que proporciona una solución al problema planteado. El estudio de los algoritmos constituye el objeto central de la algoritmia. En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas determinados. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador de su patrón. Algunos ejemplos en matemática son el algoritmo de multiplicación, para calcular el producto, el algoritmo de la división, para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. En los últimos tiempos, debido al auge y desarrollo de la inteligencia artificial y a que los algoritmos son capitales para su funcionamiento, se vienen utilizando con cierta sinonimia la expresión inteligencia artificial y el término algoritmo en el lenguaje común o técnico. En este sentido, por ejemplo, la estrategia de inteligencia artificial de la Unión Europea parece identificarlos cuando indica que, en lo que atañe a la utilización de la inteligencia artificial, los entornos ricos en datos también brindan más oportunidades. Ello se debe a que los datos son los que permiten al algoritmo aprender acerca de su entorno e interactuar con él. Así, es frecuente encontrar expresiones como ética de los algoritmos o gobernanza de los algoritmos, para hacer referencia a determinados requisitos de cumplimiento ético y jurídico que normas como el Reglamento UE 2024/1689 imponen a los sistemas y modelos de inteligencia artificial. Bueno, estábamos hablando un poco, Jesús, de cómo los algoritmos influyen en nuestras decisiones diarias y tengo claro lo poquito que me he podido informar del tema de los algoritmos, y es que tú coges, como bien decías, un móvil y de repente te metes en un buscador, en Google, y haces así, dices zapatos de hombre. Y resulta que a partir de ese día te empiezan a salir 50.000 marcas de zapatos de hombres. Y al final dices, bueno, pues me voy a comprar los zapatos. Sí, eso es Eso aplicado al mundo del comercio es una bestialidad, ¿no? Al mundo del comercio, en el mundo del comercio el sistema algorítmico está implantado a unos niveles altísimos, pero el problema es que ya eso está superado. Es decir, en el ámbito, eso es básico ya. En el ámbito social, en el ámbito político,
En fin, los algoritmos condicionan la existencia humana a unos niveles de los que no somos conscientes, porque aquí ya no se trata de que hablemos de los fake news, es decir, de las noticias falsas, no. Se trata de que las noticias que se proporcionan, la información que se proporciona, las costumbres que se desean implantar, son costumbres condicionadas porque son costumbres pretendidas por poderes desconocidos, de los cuales no somos realmente conscientes. Y detrás de todo eso existe el gran poder económico-financiero del mundo. Y luego llegamos al punto en el que todo se trastoca, porque en un país, por poner un ejemplo, en un país democrático, por ejemplo, pues la gente de ese país piensa que sus gobernantes, elegidos democráticamente, son los que están decidiendo el presente y el futuro de ese país. Pero en muchas ocasiones eso no ocurre así. Lo que está decidiendo el presente y el futuro del país son los intereses económico-financieros de otros que no elige nadie y que controlan y condicionan toda la información y toda la tecnología orientada o bien por inteligencia artificial o por otros medios, pero en cualquier caso utilizando los algoritmos. Entonces podemos decir que los algoritmos nos conocen más que nosotros mismos. Sin duda, sin duda. Eso es una realidad. Privacidad cero, entonces. ¿Perdón? Privacidad cero. Cada vez menos. Y además es que el problema añadido es que las personas somos las primeras que perdemos nuestra libertad de modo voluntario, porque nosotros somos los primeros que estamos dando datos. Es decir, el poder más potente que existe en la actualidad es los datos, que son los que definen muchísimas cosas. Pero es que nosotros mismos, en nuestro quehacer diario, estamos proporcionando información permanentemente íntima, personal, de gustos, de orientaciones, de opiniones, permanentemente. Por lo tanto, somos nosotros mismos los que estamos dando toda esa información para que luego nos manipulen con ella. ¿Qué defensa tenemos ante eso? Bueno, yo siempre creo que, como hemos dicho al principio, que el ser humano tiene una alta capacidad de adaptación y que en esto, ya sé que lo que voy a decir es enormemente criticable, es posible. Lo puedes decir. Pero esto es como las pareidolias. Las pareidolias. Es decir, ¿sabemos lo que es una pareidolia? Una pareidolia es un efecto visual que te genera que tú creas ver una cosa que luego realmente no es. Un espejismo. Sí, ¿no? O por la luz o por las circunstancias, tú crees que una cosa es de una determinada manera, pero no es. Bueno, pues cada vez más vivimos en una pareidolia. Vivimos en un mundo ficticio que no es real. Y el mundo real no son las pantallas, desde luego. Y el mundo real, está claro, ni lo que nos ofrecen constantemente. Claro. Todo es bonito frente a las pantallas. Y luego, claro, hay que ver qué papel juega el cerebro humano en todo eso. Porque el cerebro humano... Se lo engaña muy fácil. Claro. Y luego el cerebro humano, como he comentado también antes, ¿es un gran conjunto complejo algorítmico o no lo es? Porque en esto, siguiendo esa metáfora de las pareidolias, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, los científicos de la época, cuando hablaban del cerebro, lo que decían era que el cerebro era como una grandísima biblioteca. Y más tarde se utilizó, eso hay que tener en cuenta el momento, es decir, el avance de la imprenta era un avance de una tecnología impresionante. Y luego más tarde... Pero perdona, Jesús, se decía, y yo creo que se sigue diciendo, que es como una biblioteca en cuanto al almacenamiento, ¿no? ¿A eso te refieres o no? Bueno, se utilizaba, para definir lo que era un cerebro humano, ¿sí? Se utilizaba un símil relacionado con la tecnología del momento. Ya. Y el gran avance tecnológico de ese momento era la imprenta. Ya. Pero es que luego, posteriormente, en el siglo XVI, fue un siglo en el que avanzó en la sociedad muchísimo el teatro. El teatro tenía una influencia enorme, pues se decía que el cerebro era como una gran obra de teatro. Se utilizaba ese símil. Posteriormente llega Descartes, ya en 1641,
y da un paso más allá, porque Descartes identificó el cerebro con una máquina. Ya se empieza a identificar con una máquina. Se dice que el cerebro y la mente existen en dos esferas separadas. Y añade una material y otra etérea. Y habla de lo que él llama la glándula pineal, para justificar pues que esa máquina realmente en el fondo la está viendo como algorítmica, necesita pues un determinado funcionamiento, y ese dualismo es un dualismo preexistente y que condiciona el comportamiento humano en función de cómo funcione. Y luego, ¿qué ocurre en el siglo XX? En el siglo XX el cerebro se compara con un ordenador, porque ya en el siglo XX ya existen los ordenadores. Y bueno, pues al comparar, ¿qué es el cerebro humano? ¿Cómo funcionan los algoritmos del cerebro humano? Pues como un ordenador. Incluso se pretende crear en un ordenador se pretende crear un cerebro humano. Ahora ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial, que es como si fuera un gran cerebro humano. Y creo que me estoy extendiendo, pero quería... No, sigue. Quería destacar que, en definitiva, lo que se ha producido en cada periodo ha sido como una pareidolia, es decir, la influencia de los algoritmos en el mundo y en el cerebro humano en particular. Esa influencia está condicionada por los últimos avances tecnológicos que se producen en cada momento. ¿No será que en este momento esa visión que tenemos de la inteligencia artificial y del mundo algorítmico sea otra pareidolia? Bueno, vamos a dejarlo un momento ahí porque tenemos que hacer un corte publicitario, que esto es importante para que podamos seguir adelante, y seguimos con todo este asunto de los algoritmos y el peligro que yo veo en ellos. Dios mío, yo no sé, me estoy volviendo muy pesimista. Vamos a un corte de publicidad. Como siempre digo, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos hablando de los algoritmos en vuestro espacio, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapil Dental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. No te faltan ganas, no te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas, y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder. Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti. Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas.
Hola, soy Johan Cárdenas, maître del Rincón de Esteban, para enviarles una cordial invitación para que vengan y nos visiten y les gustan nuestros platos tradicionales. Pues nada, he terminado antes del corte publicitario diciendo que me estoy volviendo muy pesimista, pero no, yo soy una persona optimista. Hay veces que tengo, pues claro, pues como todos vosotros, ¿no? Tenemos momentos de que bajan, que suben, que tal, pero al final tiramos para adelante. Le pese a quien le pese. Lo vuelvo a repetir, le pese a quien le pese. Le va a dar igual. Al final vamos a triunfar. ¿A que sí, Jesús? Sí, optimismo. Vale, eso es. A pesar de los algoritmos, no vais a poder. Bueno, Jesús, nos centramos en el tema de los algoritmos. Estamos viendo que los algoritmos manipulan las emociones también. Estamos viendo que estamos... a mí lo que me da un poco de miedo es que no somos realmente libres con este tema de los algoritmos. Los algoritmos... Y que hagas lo que hagas, me está dando esa impresión, y si no tú me corriges, que hagas lo que hagas, ¿estás bajo la influencia de ellos o no? O me tengo que ir a vivir como un monje budista a una montaña y cortarme el pelo para no formar parte de esto, o cómo se hace eso. Hombre, la sociedad que hemos creado es la que hemos creado. Es decir, la sociedad actual indudablemente no puede vivir ajena a los avances tecnológicos, los cuales hay que destacar que se han acelerado enormemente en un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué ha sido eso, Jesús? Desde tu punto de vista, ¿por qué se han acelerado de tal manera? Y es verdad, en tan poco tiempo. Hombre, porque hay escalones. Parece que en la ciencia hay escalones. Hay momentos en los que llegar a un escalón es muy costoso y muy complicado, pero cuando llegas a ese escalón caminas muchísimo más rápido. Y luego hay temas que han cambiado y cambiarán en el futuro muchísimo más la sociedad, que ya entran en temas éticos y morales, porque no han traído, es decir, no nos engañemos, los algoritmos y la inteligencia artificial no han generado y no están generando en la actualidad más igualdad social, ni claro, muchísimo menos, sino al contrario, generan mayores diferencias sociales y por tanto habría que reflexionar sobre lo que se quiere y lo que no se quiere, ¿no? Pero bueno, y aplicado, por ejemplo, a la medicina, porque un defensor de este mundo de los algoritmos puede decir, bueno, pero imagínate, aplicado a campos como la medicina. Hombre, ¿Han traído más igualdad en ese aspecto o no? Sí, sin ninguna duda, los algoritmos están permitiendo avances, por ejemplo, en el mundo de la medicina, extraordinarios. Pero yo me pregunto lo siguiente. A esa medicina... ¿Como cuál, por ejemplo? Todo lo que es la cirugía. La cirugía, ¿no? La cirugía en medicina ha avanzado, vamos, hasta el punto de que se puede operar de aquí en Madrid a una persona que está en Nigeria. Imagínate. Es decir, eso es realmente impresionante. Pero ¿quién accede a esa medicina? ¿Quién puede acceder a esa medicina? Y al mismo tiempo también se dice que estas nuevas tecnologías cambian la sociedad, pero que generan nuevas especialidades y nuevas actividades profesionales, y que esas nuevas van a sustituir las preexistentes que van a desaparecer, porque ya hay unas cuantas profesiones, muchas profesiones que han desaparecido en estos 25 últimos años que comentaba, que han desaparecido. Y han desaparecido derivado de los cambios que ha traído la tecnología.
Con el tiempo, los cambios van a ser más radicales, porque en medicina, por ejemplo, los diagnósticos en 2 días los va a estar haciendo la inteligencia artificial, y el médico, tal y como funciona hoy, no va a funcionar igual. En el mundo jurídico no va a hacer falta el abogado, un asesor, tal y como funciona hoy. Directamente vas a la inteligencia artificial y te da una orientación. Es decir, hay actividades derivadas del proceso tecnológico algorítmico que van a desaparecer, que van a generar cambios sociales sustanciales. Ajá. Se dice que esos cambios, que no va a pasar nada, porque esos cambios generan otra tipología de puestos de trabajo. Eso al día de hoy no está acreditado. Lo que sí está acreditado al día de hoy es la desaparición de puestos de trabajo, que la sustitución de esos puestos de trabajo es porcentualmente muchísimo menor. Eso es otro gran problema. Es un problema social. De hecho, hay autores en la actualidad, Noah Harari, por ejemplo, que tiene unas obras muy interesantes sobre estos temas, en los que llega a decir que le preocupa sinceramente que la humanidad cree que puede ser un dios, es decir, que estamos creando dioses, y que eso es muy peligroso, ¿no? Bueno, pues no hay que perder la esperanza, hay que entender que esos cambios generarán un proceso de adaptación, pero todo parece indicar que la sociedad, tal y como la conocemos hoy, en un periodo que no viviremos ni tú ni yo, y a lo mejor gran parte de los que nos escuchan y nos ven, pero que a lo mejor en 300 años, 400 años, la sociedad no la reconocerá nadie en relación a la sociedad que tenemos hoy. ¿Tú no piensas vivir 300 años? Bueno, también hay defensores del mundo algorítmico y de la tecnología que defienden la posibilidad de vivir muchísimo más tiempo, ¿no? Incluso de revivir una vez muerto. Pero bueno, eso ya, dentro de lo que nos puede parecer ciencia ficción, el mundo de las tecnologías actuales, lo cierto es que eso parece que está un poco más alejado, ¿no? Hay un tema muy delicado que quiero citar, que es el tema de las tecnologías en el mundo genético. En el mundo genético, el descubrimiento del ADN humano, la manipulación genética, hoy ya es posible en gran medida crear seres humanos, pues rubios, con ojos azules. ¿Has dicho crear? Sí, bueno, manipular la genética de tal manera que en el proceso, digamos, de fecundación, Uh-huh. y en el proceso de creación del nuevo infante, salga una persona que esté predefinida. Y eso, claro, el mundo genético es un poquito peligrosa, porque el ser humano no es la oveja Dolly, ¿no? Jesús, ¿cómo se crea una burbuja informativa a través de los algoritmos? Una burbuja informativa. Eso se está creando continuamente. Uh-huh. Y además hay un sistema que se utiliza, ya es histórico, que es la prueba de Turing. La prueba de Turing, que fue el verdadero Turing, que fue el verdadero creador de la informática. La prueba de Turing es una prueba que permite diferenciar cuando estamos tratando con un ser humano o estamos tratando con una máquina. Cuando no sea posible esa distinción, esa bolsa probablemente explote. Entonces, claro, al día de hoy ya estamos viendo, estamos viendo inteligencia artificial que voluntariamente, uh-huh, esa inteligencia artificial se hace de una manera tan perfecta, es decir, las imágenes que salen, y la voz también, son presentadas de tal manera que de entrada partes de que eso que estás viendo o estás escuchando es inteligencia artificial, porque es demasiado perfecto. Pero va a llegar un momento determinado en el que no va a ser posible aplicar el sistema de Turing, porque no vas a ser capaz de separar o diferenciar una máquina de un ser humano. Una vez más que parece ser que se le va de las manos. Claro. Al ser humano. Claro.
Si es que, vamos a A ver, pesar de tu creencia en él. yo soy partidario de los avances tecnológicos Sí, sí. porque creo que los avances tecnológicos pueden permitir al ser humano un régimen de calidad de vida muchísimo mejor del que ha tenido, y además, de cara al futuro, se supone que esa tecnología nos puede permitir vivir mejor. Se supone, Pero pero cuando- fíjate, en el caso de los algoritmos, perdóname te corte, me comentabas que es que pueden manipular, es que manipulan nuestras emociones. Sí, Eso es fuerte. sí, sí. Pero claro, lo que hay que hacer es esfuerzos, este programa es uno de ellos, esfuerzos para que la gente al menos reflexione sobre el uso que hace de las tecnologías y no proporcione datos con tanta facilidad. Que se dé cuenta, todo el mundo en este momento creo que va estando cada vez más sensibilizado para no proporcionar datos pensando más en que le engañen, en que sea una estafa o que le ocurra algo negativo bajo un punto de vista económico, etcétera, por ser demasiado inocente en el mundo tecnológico. Pero no piensan tanto, no reflexionan tanto sobre la influencia de todos esos datos que proporciona para ser posteriormente manipulado o para manipular a la masa. Pero si es que no te da tiempo, Jesús, a pensar. Si es que está todo condicionado, según estoy viendo, mientras hablo contigo de este asunto, que es que está todo tremendamente meditado. Es que no te da tiempo a pensar. Es que tú coges un móvil, ¡pum!, y ya está. Ya Sí, empiezas. sí, sí. Ya está. Es que pasamos todo el santo día con el móvil. Es que Por el ejemplo. problema es que saltar ya del barco es enormemente... A eso me refiero, es muy complicado. Muy complicado, muy difícil. Luego, desgraciadamente, acabamos llegando a pensamientos con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero que comprendes, ¿no? Por ejemplo, pensamientos como los que transmitía ya en su día Nietzsche. Nietzsche se preguntaba que quién era mejor, aquel que se ponía en la primera fila en la batalla y con voluntad activa de luchar con un ideal, o aquel otro que estaba al final y que se escondía dentro de la masa. ¿Quién es el más listo, el más inteligente, el mejor? Pues al final llega un momento en el que se pone al calor de la masa es el que vive mejor. Entonces, claro, es un tema muy delicado, porque todo aquel que quiere reivindicar la condición humana, el derecho a la libertad, acaba siendo una persona o perseguida o acaba siendo alguien totalmente incomprendido. Hace muy poquito me ha pasado a mí. Vamos a ver otro vídeo, hablando sobre este tema. ¿Qué es la inteligencia artificial o IA? La inteligencia artificial, IA, es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. La IA es la columna vertebral de la innovación en la computación moderna, lo que genera valor para las personas y las empresas. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres, OCR, usa la IA para extraer texto y datos de imágenes y documentos y convierte el contenido no estructurado en datos estructurados listos para las empresas, además de brindar estadísticas valiosas. Definición de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar. La IA es un campo amplio que incluye muchas disciplinas, como la informática, el análisis y la estadística de datos, la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología. A nivel operativo para el uso empresarial, la IA es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones, la categorización de objetos, el procesamiento de lenguaje natural, las recomendaciones, la recuperación inteligente de datos y mucho más.
¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Si bien los detalles varían según las diferentes técnicas de inteligencia artificial, el principio central gira en torno a los datos. Los sistemas de IA aprenden y mejoran a través de la exposición a grandes cantidades de datos, lo que permite identificar patrones y relaciones que las personas pueden pasar por alto. Este proceso de aprendizaje suele implicar algoritmos, que son conjuntos de reglas o instrucciones que guían el análisis y la toma de decisiones de la IA. En el aprendizaje automático, un subconjunto popular de la IA, los algoritmos se entrenan con datos etiquetados o no etiquetados para hacer predicciones o categorizar información. El aprendizaje profundo, una especialización adicional, utiliza redes neuronales artificiales con varias capas para procesar información, imitando la estructura y la función del cerebro humano. A través del aprendizaje y la adaptación continuos, los sistemas de IA se vuelven cada vez más hábiles en la realización de tareas específicas, desde el reconocimiento de imágenes hasta la traducción de idiomas y más. Modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Cuando las empresas hablan de IA, suelen hablar de datos de entrenamiento. ¿Pero qué significa eso? Recuerda que la inteligencia artificial con memoria limitada es una IA que mejora con el tiempo, ya que se entrena con datos nuevos. El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que usa algoritmos para entrenar datos y obtener resultados. A grandes rasgos, suelen usarse 3 tipos de modelos de aprendizaje en el aprendizaje automático. El aprendizaje supervisado es un modelo de aprendizaje automático que asigna una entrada específica a un resultado mediante datos de entrenamiento etiquetados, datos estructurados. En términos simples, para entrenar un algoritmo que reconozca imágenes de gatos, se lo alimenta con imágenes etiquetadas como gatos. El aprendizaje no supervisado es un modelo de aprendizaje automático que aprende patrones en función de datos no etiquetados, datos no estructurados. A diferencia del aprendizaje supervisado, el resultado final no se conoce con anticipación. En cambio, el algoritmo aprende de los datos y los clasifica en grupos en función de diversos atributos. Por ejemplo, el aprendizaje no supervisado es bueno para identificar patrones y realizar modelado descriptivo. Además del aprendizaje supervisado y no supervisado, suele emplearse un enfoque mixto llamado aprendizaje semisupervisado, en el que solo se etiquetan algunos de los datos. En el aprendizaje semisupervisado se conoce un resultado final, pero el algoritmo debe determinar cómo organizar y estructurar los datos para lograr los resultados deseados. El aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje automático que se puede describir en términos generales como aprender haciendo. Un agente aprende a realizar una tarea definida mediante prueba y error, un bucle de reacción, hasta que su rendimiento está dentro de un rango deseado. El agente recibe un refuerzo positivo cuando realiza la tarea de forma correcta y un refuerzo negativo cuando tiene bajo rendimiento. Un ejemplo de aprendizaje por refuerzo sería enseñarle a una mano robótica a recoger una pelota. Bien, pues Jesús, ahí lo ves. Más información hablando sobre los algoritmos. Tú hablabas hace un momento de que en este programa tratamos de hacer reflexionar a la gente, y es verdad. E incluso nos atrevemos a ser unos prepotentes. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? No queremos ni ser prepotentes, ni estamos a favor del orgullo, ni nada de eso. Nos gustaría ser cada vez más humildes, ¿eh? Jesús estaba hablando de Nietzsche y decía que quién era mejor, que se ponía al frente o el que se quedaba detrás. Pues yo creo, Jesús, que a veces es importante que se adelanta más quedándose detrás. Y te explico por qué, si me permites. Sí. Hace muchos años, hace unos 3000 años, alguien escribió: bien sé yo que al hombre que está andando no le pertenece siquiera dirigir su paso. Eso, en cierta manera, es quedarte un poco atrás. Porque al final, cuando el hombre se empieza a intentar dirigir los pasos de los demás, que es lo que, según estoy escuchándote a ti, es lo que hacen los algoritmos, vienen los problemas. Hombre, lo que ocurre Yo sé que tú no eres, y perdóname, yo sé que tú no eres, te conozco muy bien, y sé que no estás de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, y por supuesto,
aquí no hay algoritmos, aquí cada uno piensa lo que quiera y a su manera, ¿no? Yo sé que tú no opinas de esa manera. Hombre, yo es que pienso que hay valores, y entre esos valores el valor de la libertad, para mí en particular, tiene un peso específico. ¿Pero es que quedarte en la parte de atrás significa no ser libre? No, ¿O significa no revelarte? no. ¿O qué significa para No, ti? lo que pasa es que estamos hablando de la manipulación que se genera con las nuevas tecnologías a la sociedad. Ajá. Entonces, quedarte al calor y no reivindicar tu derecho a la libertad, pues, en fin. Pero que yo lo que me refiero es que a lo mejor el derecho a la libertad y el reivindicar ese derecho significa el quedarte atrás. Bueno, yo creo Sé que a lo mejor no es muy comprensible lo que te estoy diciendo. Mira, en muchas ocasiones se dice que, bueno, que la evolución que tendrá la inteligencia artificial y el mundo de la tecnología algorítmica llegará hasta donde llegue, pero hay personas, científicos, que dicen, historiadores, que digamos este sistema no va a llegar a tener sentimientos como los tiene el ser humano, por ejemplo. Pues qué pena, ¿no? Que no va a llegar a eso. Y qué hecatombe otra vez, menos mal. Pero fíjate, ya en la actualidad ya se está comprobando que pueden replicar lo suficiente como para que haya confusión en temas de ese tipo. Pero hay algo a lo que todavía no han llegado los ordenadores y todo el sistema algorítmico tecnológico, que es igualar o alcanzar o matematizar de verdad la intuición humana. Hasta hoy. A lo mejor en un futuro es posible que sí. Pero la intuición es algo muy desacreditado, pero que realmente ha salvado al ser humano de muchos males. Entonces, claro, yo intuyo que es mejor tener una postura activa, no una postura pasiva, y que por tanto es mejor estar en la primera línea y defender lo que realmente vale la pena defender, que quedarse al calor de la masa. No soy el único que lo ha expresado de esta manera, pero bueno, todo es rebatible. En todo caso, lo que sí es cierto es lo que tú dices, que separarnos del proceso de desarrollo tecnológico y de la influencia de los algoritmos y por tanto de la inteligencia artificial, separarnos, eso va a ser algo absolutamente imposible, porque hoy por hoy, y eso hay que tener en cuenta, que va a cambiar no solo formas de pensar generales, hábitos de vida, va a cambiar hasta religiones, va a cambiar, porque la gente cada vez es más manipulable. Hay opiniones que dejan sobre la mesa que el proceso de influencia que genera todo este proceso algorítmico y tecnológico, lo que está provocando es seres humanos simples, seres humanos que no reflexionan, por tanto simples. Entonces es un retorno. Es decir, el Homo sapiens, que somos nosotros, después de nuestro desarrollo y evolución, parece que derivado del proceso tecnológico podríamos volver hacia atrás. Y eso... Estamos volviendo hacia atrás. Y eso, ¿No te parece pues, que estamos volviendo hacia atrás? En algunos aspectos sí. ¿En qué aspectos sí. se te ocurre? ¿Perdón? ¿En qué aspecto se te ocurre que estamos volviendo para atrás? Hombre, yo creo que ahora en una época en la que estamos con tanta información, tantos algoritmos, tanta ciencia, tanto de todo. Pero el hombre primitivo era enormemente competitivo y enormemente violento. Y el de ahora, ¿no? El de la actualidad no es violento. Pero es que cada vez somos más competitivos y más violentos. Y cada vez somos más violentos. Es decir, que todo ese tiempo que ha transcurrido por el que nos hemos hecho más humanos, hemos buscado más la igualdad, la humanidad, hemos establecido valores de amor, concordia entre los seres humanos, todo eso a lo que nos lleva es a la competición, a que esos valores, digamos, de enamoramiento
de las personas ajenas desaparezca. Y sin amor la sociedad, porque esto se habla de amor y parece algo bucólico, parece que estamos en el romanticismo. No, no, señores, el amor es lo que sustenta las sociedades actuales. Vuelvo a repetirlo porque eso es una de las pocas cosas, es broma, esa es una de las muchas cosas con las que estoy de acuerdo contigo. ¿El amor qué? No, Atención, porque esto es importante lo que va a decir mi amigo Jesús. ¿El amor? No, que el amor es algo fundamental para los seres humanos. Un ser humano que no recibe o que no transmite amor, pues pierde uno de sus valores más fundamentales, lo que le da sentido a la vida. Porque igual que los existencialistas se preguntaban un día y otro día sobre el sentido de la vida, el sentido de la vida lo que proporciona son muchas cosas, pero sobre todo adquiere valor y adquiere importancia en base a cuestiones como el amor. Y todo eso está desapareciendo. Es que el sentido de la vida está conectado directamente con el amor. Hombre, yo no digo que en la actualidad no haya personas solidarias, que no, que las claro hay, que no, sin claro, ninguna duda. claro. Y hay personas que sacrifican muchas cosas Sí, por sí. los demás. Pero como masa social, como filosofía social, es cierto que sí se perciben riesgos importantes por los que la competitividad y la pérdida de valores, ya no digo ni siquiera tradicionales, de valores de supervivencia, estén cayendo. En la cual tiene mucho que ver el tema de los algoritmos. Y hablando de los algoritmos, pueden crearnos realidades paralelas, ¿verdad? Sí, claro. Comentabas tú antes un poco este asunto también, ¿no? Claro, claro, las realidades paralelas son las verdades falsas y luego que llegue un momento en el que no seamos capaces de vivir en la realidad del día a día, que solamente seamos capaces de aceptar una vida vinculada pues a las pantallas, a los móviles, y estoy dando dos ejemplos que ya al día de hoy parece que ya son antiguos, porque todo va muy deprisa. Pero lo cierto es que esa dualidad sí existe. Jesús, ¿cómo podemos saber entonces si una idea es nuestra o es una idea programada? Informándonos. Vaya preguntita, es que... Informándonos. Informándonos, No dar por buena... Pero la base de esa información, si está todo programado... Bueno, no digo que todo. Lo que digo es que esa simplicidad que se nos pretende imponer, ser humanos simples, implica que una noticia, una información, la damos por buena inmediatamente. Y eso no es así. Lo que tienes que hacer es contrastarla y tienes que dar más pasos, sobre todo cuanto más importante sea el asunto del que se trate. Pero muchas veces damos por buenas muchas cosas que están totalmente manipuladas y que aceptamos como buenas y no lo son. A mí me gustaría que dieras algunos consejos a las personas para no caer, que es muy complicado. Yo sé que es muy complicado y además lo que te estoy pidiendo sé que es complicado. Pero, ¿qué consejos se les puede dar a las personas para no dejarse influenciar por lo menos tanto? Sabemos que va a ser prácticamente imposible no dejarse influenciar. Que de vez en cuando paren. Y reflexionen, que no atiendan las cosas a tal velocidad. Ya sé que hay muchas personas que por su propio trabajo, dinámica diaria, pues tienen que trabajar a mucha velocidad, porque ahora todo va muy rápido. Pero de vez en cuando hay que parar, hay que reflexionar. Ese es un primer consejo. Y un segundo consejo... Me parece buenísimo el consejo. Claro, y otro consejo es el que he dicho antes, contrastemos las cosas y demos valor a las cosas, porque si por ejemplo hablamos de historia, la historia ya es algo casposo. A nadie le interesa la historia ya. No. Pero es que la historia es lo que nos ha traído hasta aquí. Y lo que va a definir lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, el hombre más sabio o la mujer más sabia son personas bien informadas. Esa es la realidad. Luego serás capaz de hacer unas u otras cosas. Pero lo fundamental es ser una persona bien informada. Y si no lo eres, esfuérzate por serlo. Comentábamos en el programa anterior que hicimos hablando sobre la persecución de la Biblia, hablábamos sobre esa información y ahí, en base a lo que tú estás diciendo, la importancia de estar bien informados, me recuerdo también un pasaje de la Biblia que habla de eso, de adquirir conocimiento exacto, estar bien informados, efectivamente.
Es muy importante. ¿Cómo se protege la verdad en medios programados por algoritmos? Es que es complicadísimo, seguro que tú me estás comentando. ¿Cómo protegemos la verdad entonces con este asunto de los algoritmos? Hombre, ahora también lo hemos dicho, en algunos casos hay exceso de información, que eso también yo lo matizo. Es decir, tenemos mucha información en muchos temas, pero en otros tenemos muy poca, ¿eh? Cuando queremos profundizar en muchos temas, no hay tanta información, o está condicionada. Por lo tanto, yo repito, de hecho, el trabajo de un escritor, el trabajo de alguien que pretende pensar o reflexionar, ser humano, en definitiva, es contrastar las cosas. Y luego está el segundo aspecto fundamental, la tolerancia. Sí, sigue. ¿Habla de la tolerancia? Sí, porque yo puedo opinar de una forma totalmente diferente a la que tú opinas, que de hecho Claro. los dos sabemos que opinamos de formas totalmente diferentes en muchas cosas, en otras muchas coincidimos, pero lo fundamental es saber escuchar, saber entender, y aunque no compartas lo que la otra persona te transmite, respetarlo y intentar entenderlo. Creo que tú y yo somos un buen ejemplo en ese aspecto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos dado más de una muestra ya sobre ese asunto, ¿no? De que sabemos escuchar el uno al otro, aunque hay muchísimas cosas que está bien, que es bueno que haya variedad, en las que no concordamos, pero bueno, de eso se trata. Jesús, ¿qué futuro le ves tú a este asunto, a todo esto? Al asunto de los algoritmos. Pues yo creo y a que su influencia en general en la humanidad. yo ¿A creo dónde que nos va a llevar esto? esto nos va a llevar a, insisto, no lo viviremos nosotros, ni la gente que perdóname nos ve. que te corte ahí. No lo vivirás tú, Bueno, si no quieres. O sea, lo de los algoritmos y tal, y esta hecatombe en la que vivimos y tal, no lo va a vivir nadie, porque esto tiene los días contados, está claro. Bueno. Este sistema, bueno, déjame que yo diga algo, por lo menos. Es mi creencia, ¿no? Es mi creencia. Porque es que yo no querría, o sea, lo digo desde el punto de vista positivo, que no me malinterprete nadie, pero vivir en esta hecatombe en la que vivimos, en la que muchísimo tiene que ver el ser humano, es que es nefasto, Jesús. hombre, hay que tener en cuenta también que pasan todas esas cosas que estamos comentando, pero en la actualidad es el periodo humano en el que la gente vive, a pesar de todo, vive mejor, pasa menos frío, pasa menos hambre, Sí. a pesar en un de periodo todo. de la comunicación donde estamos descomunicados, donde no hay comunicación. Sí, Por ejemplo, todo eso pasa. donde tú dices buenos días o buenas tardes y te miran con una cara de Pitbull Red Nose, con los máximos respetos de los Pitbull Red Nose y de todos los perros que yo los quiero muchísimo, pero te miran con una cara como que has cometido un delito. Bueno, ¿Eso pero, por qué? Pero es que la gente, Porque todo es deprisa, como tú bien dices. todo va muy bien. Pero luego también hay una diferencia importante entre los que vivimos en ciudades, los que somos urbanitas, de los que viven fuera de ciudad. Que están más alejados en cierta manera Claro. de los algoritmos. Y la forma de ver las cosas es muchas veces muchísimo más sabia Totalmente. que los que somos urbanitas. Totalmente. Eso hay que darse Y cuenta. que nos creemos que somos el ombligo del mundo y todo esto. Y luego no tenemos respeto al medio en el que vivimos, no tenemos respeto a los que tenemos alrededor muchas veces, Ni a nosotros. ni a nosotros mismos. Pero, vuelvo a insistir, este periodo, este siglo, este tiempo, es en el que, vista la historia de la humanidad, hay menos hambre, hay menos violencia. ¿Que hay menos hambre? Sí, comparado con lo ¿En que qué te había. basas con eso? ¿En qué te basas tú para decir que hay menos hambre ahora? Hombre, porque Si en este transcurso que hemos estado tú y yo aquí, no sé cuántas personas habrán muerto ya en el mundo Sí. por desnutrición, por desgracia. Sí, sin duda, sin duda. Y por un vaso de agua y por... Sí. Yo no estoy de acuerdo. Pero piensa todo bajo un punto de vista proporcional, porque claro, la población actual es muchísimo mayor que la que existía en la Edad Media, evidentemente, hablamos de proporcionalidad. Y la producción Proporcionalmente, y la producción que hay en la Tierra que da para abastecer sí, al doble de la población.
¿Sabes qué? Me están haciendo, fíjate, ahora que me está empezando a calentar, me están haciendo señas los compañeros de que tenemos que irnos ya, que tenemos que marcharnos. Pues otro programa. Pero claro. Pero en el próximo prometo pegarme fuerte en el buen sentido de la palabra, por supuesto, odiamos la violencia en este programa. Pero sí prometo debatir más fuerte con mi amigo Jesús porque me estaba empezando ya a calentar, fíjate tú por dónde. No, pero eso está bien. Claro que está bien. Dialogar está muy bien. Claro que está bien. Lo bonito es dialogar y, por supuesto, como tú muy bien has dicho hace un rato, respetar la opinión de los demás, saber escuchar y, muy importante, el consejo que ha dado Jesús hace un momento, parar un poco. A veces es importantísimo parar. Se adelanta mucho más y se es mucho más feliz cuando se para. Gracias, Jesús. A ti y a vosotros. Bueno, y a todos vosotros os agradecemos también que estéis ahí a la otra parte porque sois, lógicamente, prioritarios y que, si Dios nos lo permite, nos vamos a volver a encontrar aquí, en vuestro programa, en el Se Buscan Locos, como siempre, por la cordura. Chao. There's a time to